Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar que estaremos dando junto con nuestros partners de AWS. Les habla Rafael Raimondi, soy el Country Manager de Core BI para Colombia. Core BI es una compañía dedicada exclusivamente a servicios de datos y analítica. Y bueno, y hoy estaremos brindando este webinar de tendencias y nuevos paradigmas de data y analítica, con un foco en el sector de asegurador y de servicios financieros. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos los que nos acompañan, y yo le voy a ceder la palabra a Pamela López, Enterprise Account Manager de AWS, que hoy nos apoya en esta iniciativa. Muchas gracias, Pamela. Te cedo la palabra. Hola Rafael, buenos días todavía, buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Core BI, nosotros desde AWS queríamos darles una pequeña introducción de cómo AWS ve la industria de los servicios financieros y qué tendencias estamos viendo a nivel general. Ya después con Core BI nos enfocamos mucho más en los temas de data y analítica. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Confírmenme, por favor, que ven el modo presentación. Sí, Pamela, se está viendo. Yo quiero Sí, una cosita, Pamela, para todos. Vamos a dejar sobre el final de este webinar un espacio para contestar a sus preguntas, que pueden ir poniendo en el chat. Y de todos modos podemos activar los micrófonos ya en los últimos minutos para debatir sobre algunas inquietudes que vayan teniendo. Listo, claro que sí. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la modernización, la transformación y la innovación en los servicios financieros. Nosotros como AWS lo que hacemos es proveer a las instituciones financieras como ustedes, no importa el tipo que sean, ya sea bancos, ya sea empresas de pagos, aseguradoras, mercado de capitales, una infraestructura en nube global, ¿no? Y la idea es que hoy puedan diferenciarse con los servicios que ustedes prestan y puedan adaptarse muy rápidamente a lo que el mañana trae, ¿no? La velocidad del cambio que estamos viendo hoy en día no tiene precedentes. Las empresas se están viendo enfrentadas a una dicotomía entre reducir costos, pero a la vez innovar mucho más rápido, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que ya en la industria no se están debatiendo entre, ok, ¿será que me voy o no a la nube? Sino vienen y nos dicen, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hacerlo ya? Necesito irme ya a la nube, ¿no? Entonces, lo que hemos visto que encuentran valor estas entidades son alrededor de, como les digo, reducir costos, modernizar sistemas legados, romper esos hilos de data para hacer analítica, anticipar lo que viene en el mercado, automatizar procesos manuales y poder ofrecer a los clientes una mejor experiencia en diferentes canales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas convergentes que estamos viendo que están conduciendo a que la industria adopte estas soluciones de nube? Pues primero, la regulación sigue expandiéndose, requiere de inversiones totalmente significativas. También hemos visto que pues la seguridad, que es tan importante para ustedes como para nosotros, hemos visto que en la nube se obtiene un mejor resultado. Además que cada día emergen muchas más situaciones de riesgo, entonces la nube es lo mejor para estos temas. Aparte están llegando muchos competidores, no solamente de las fintechs, sino de diferentes industrias, están llegando competidores de diferentes líneas de negocio de las empresas tradicionales de ustedes, que lo ha hecho mucho más retador, ¿no? Por otro lado, los sistemas legados están requiriendo mucha inversión en recursos humanos, en recursos de capital. Entonces, estamos viendo mucha innovación y modernización alrededor de eso. Y lo que vemos es que están sentados sobre petabytes de data, ¿no? Y que están en silos y que no se está haciendo uso, digamos, de esa información que ya se tiene. Simplemente ya se tiene, pero no se está sacando el provecho que se necesita. Entonces, la nube es una forma de ayudarlos a adaptar este cambio. Pero nosotros vemos que no es solamente alrededor de la tecnología, sino también de la cultura, ¿no? Entonces proponemos un cambio de tecnología, pero también un cambio en la
la forma en que las empresas ven su cultura, forman a su gente, ¿no? Y empiezan a ver la innovación mucho, mucho más rápido. Y bueno, empezando por la seguridad, pues como saben, la seguridad y el cumplimiento no solamente es una obligación en esta industria, sino que se ha vuelto una ventaja competitiva. Para nosotros en AWS la seguridad es punto cero, o sea, es desde donde empieza y lo más importante. Nosotros tenemos un modelo de seguridad compartida donde AWS se encarga de la seguridad de la nube y ustedes los clientes de la seguridad en la nube. Entonces no tienen que preocuparse por los componentes desde el sistema operativo hasta la infraestructura en que su servicio opera, ¿no? También contamos con varias certificaciones de terceros que los pueden dejar tranquilos, como ISO 9001, ISO 27001, PSI y muchos más que se pueden revisar con cada uno de sus ejecutivos de cuentas si lo quieren ver. También tenemos varios servicios que ustedes pueden utilizar, donde pueden automatizar tareas manuales, aumentar la seguridad del manejo de las identidades y los accesos, seguridad de la infraestructura, protección de sus datos, monitoreo constante, respuestas a incidentes, y bueno, un montón de herramientas que ustedes pueden ir aplicando para que se sientan tranquilos en este frente de seguridad. Nosotros contamos con un equipo de servicios profesionales que los pueden acompañar a ustedes no solamente en la planeación, sino también en la ejecución. Trabajamos de la mano de asociados de negocios como Core BI. De hecho, esta es nuestra ruta al mercado en la mayoría de los casos, porque nos encargamos de que trabajemos en equipo con ellos, que sean los expertos y los que en realidad saben cómo hacer este tipo de implementaciones y soluciones. Entonces, nuestros asociados de negocios en realidad tienen un montón de programas y de entrenamientos donde nos aseguramos que tienen la máxima experiencia para ofrecer las mejores prácticas en arquitectura para los servicios financieros. Y también ofrecemos entrenamientos y certificaciones para que aprendan cómo se trabaja en la nube, ¿no? Para que estén tranquilos en este frente de seguridad. ¿Cuáles son las tendencias que vemos hoy en día con la pandemia? Y lo que veníamos viendo en el mercado es que ahora están surgiendo los pagos sin contacto. Hay una variedad de programas de préstamo gigantes, una expansión en canales digitales y donde el cliente está esperando una satisfacción completa, ¿no? Ya la experiencia tiene que ser wow todas las veces. Entonces, es un cliente muy exigente, ¿no? Entonces hay que moverse muy rápido para cubrir con estas necesidades que están pidiendo inmediatamente los clientes. Entonces, como yo les decía, ya no es no es una pregunta de ¿será que me voy o no a la nube? Sino ¿cómo lo hago yo? Entonces quiero compartirles con ustedes este primer caso. Voy a hablar con ustedes de algunos clientes. Este es el primero, que es Bancolombia. Este es el comunicado que hace Juan Carlos Mora, que es, como saben, el CEO de Bancolombia, en el cuarto Q del año pasado. Él dice que ya por fin han definido y consolidado la estrategia digital y de innovación del banco y que han decidido migrar el 100% de sus aplicativos a AWS. Entonces dice, esto nos va a llevar a que saquemos ventaja de otros servicios que AWS ofrece y darle al negocio todas las herramientas que necesita para innovar y transformarse, ¿no? Ellos ya terminaron toda su migración de SAP, por ejemplo, pero pues en su estrategia es esta. Entonces, este es el tipo de aliados que estamos teniendo, pero también fintechs, también startups, aseguradoras, y queremos es acompañarlos a que puedan sacar también el máximo provecho de la nube, así como lo está haciendo Bancolombia y lo ha visto. Entonces, estas son como las tendencias que estamos viendo. En la pandemia pudimos mover fuerzas de trabajo por completo, desde las oficinas a lugares remotos con nuestra solución de Amazon Workspaces, también, por ejemplo, operaciones de call center, desde lugares centralizados, como saben, a sus casas, o sea, los agentes a seguir con la misma velocidad, pero en remoto. La inteligencia artificial han sido las herramientas clave para poder aprobar, desembolsar préstamos muchísimo, muchísimo más rápido. Y bueno, también hemos visto que la industria se ha fortalecido por poder modernizar sus aplicaciones legadas, ¿no? Poder rearquitectar este tipo de aplicaciones que tenían y que ahora sean mucho más rápidos y ágiles y sacar nuevas funcionalidades pues, en tiempos que antes no se veían. Entonces, estamos ayudándolas a reinventarse en estos frentes que ven acá. Hay unas con mucha más alta adopción hoy en día y otras que están ganando tracción.
Entonces, pues la idea es, como yo les decía, no solamente adoptar estas tecnologías, sino también pues tener una cultura correcta, ¿no? dentro de la compañía. Entonces voy a ir por cada una de estas muy rápido. Empecemos por la experiencia del cliente. Hoy la tendencia son los canales digitales, que haya información igual en cada una de estas y que el cliente sienta que está recibiendo lo que necesita, ¿no? Y lo que quiere lograr. Esto es lo que quiere recibir el cliente hoy, revisar el estatus de una transacción inmediatamente, recibir los balances y alertas de fraude al instante, hacer preguntas de lo que necesita todo el tiempo, poder accesar y monitorear sus cuentas en tiempo real y recibir beneficios y ofertas personalizadas, sobre todo, ¿no? Entonces, y no solamente en los portales web, sino crear la banca digital, la banca móvil, y se están creando alternativas al modelo de la gente, ¿no? Sobre todo en las aseguradoras que quieren llegar a audiencias mucho más jóvenes, necesitamos como tener todos estos canales disponibles. Y el último que vemos acá es el centro de servicio al cliente. Como yo les decía, Amazon acá en Colombia lanzó su solución de call center, que aparte de todo lo básico de un call center, también le embebimos machine learning y analítica para que toda la experiencia que tenga ese cliente con el agente, casi desde que entra la llamada, se haga reconocimiento de quién está llamando, qué necesita, qué ha hecho, cuál puede ser la problemática. Entonces, para nosotros esto de la experiencia del cliente es trabajo serio y lo estamos viendo como una tendencia ahorita. Lo segundo es la computación, ¿no? Nosotros estamos viendo una tendencia de implementar esta computación en grid, que al final es un sistema de cómputo distribuido que permite tener una capacidad ilimitada de procesamiento. Sobre todo bancos y aseguradoras ahorita están corriendo sus simulaciones financieras para manejo de riesgo, ¿no? Están explorando oportunidades transaccionales y desempeñando cálculos actuariales que nunca antes habían visto. Entonces, acá pues están viendo ustedes en la pantalla algunos ejemplos de para qué se están usando, pero pues se están pudiendo hacer cálculos que antes no se podía hacer gracias a este tipo de computación. Lago de datos no me voy a enfocar acá mucho porque pues ya ahorita vendrá el detalle de lo que vamos a hablar de analítica, pero al final con AWS se pueden construir lagos de datos mucho más fácil, ahorrando en almacenamiento. Y bueno, al final lo que logra hacer es un sistema, pues un repositorio centralizado, ¿no? Con cualquier tipo de data, sea, no importa si es estructurada, no estructurada, de cualquier fuente que ustedes tengan, para que ustedes puedan tomar pues, mejores decisiones, ¿no? Basadas en la data que tienen alrededor de todos sus sistemas. Para los sistemas core estamos viendo modernización, no solamente desde que se modernice el core que ustedes ya tienen, sino también cambios de core, implementaciones de core que ya vienen, pues que ya son nacidos en cloud. Por ejemplo, de Mambu. Mambu es un aliado nuestro que crea su propio core, nace en AWS. Entonces, pues existen como las dos opciones, ¿no? O ustedes nos acompañamos a modernizar su core o se hace una migración del core actualmente. Pero es una inversión que estamos viendo para todo este tema de innovación digital. Y estamos ayudando a implementar Machine Learning de una forma mucho más fácil, ¿no? Entonces, acá vemos algunos casos de uso, o sea, como desde el back office o de cara al cliente, para poder hacer recomendaciones de ofertas pertinentes para cada cliente, o sea, personalizadas para detección de fraude, para análisis de contratos, para trading, experiencia de clientes, bueno, entre otros. La ventaja que tenemos acá con nuestro portafolio de Machine Learning y de inteligencia artificial es que tenemos stacks para diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces puede estar el que no sabe mucho de inteligencia artificial y Machine Learning, pues tenemos APIs ya creadas, hechas, que ustedes simplemente jalan y la pueden embeber en su aplicativo, o tenemos pues todos los frameworks para que ustedes mismos desarrollen sus modelos o ustedes mismos metan su data y podemos tener el modelo de Machine Learning para lo que quieran lograr al final, ¿no? Entonces, no importa en qué nivel estén, hay herramientas para ustedes. Simplemente la idea es identificar ese caso de uso y de ahí empezamos a ver pues cuál es el camino correcto para ustedes. Otras de las tecnologías que estamos viendo, están empezando a probar, es blockchain, en casos como corresponsales bancarios, manejo de CDTs, programas de lealtad, pero eso está pues hasta ahora ganando como tracción. Y quería hablarles un poco acerca de algunas empresas también, aparte de Bancolombia, que está trabajando con nosotros y ha decidido aliarse.
Capital One completa el 100% de su migración de su data center a AWS. Otra es Aval Digital Labs. Esta me gusta mucho y sobre todo para el tema que estamos hablando hoy porque hace una mezcla entre el Data Lake y Machine Learning para poder identificar fraude en el proceso digital de originación de tarjetas de crédito. Entonces, arman un modelo y recolectan toda la información transaccional del banco en su Data Lake y lo que hacen es pues hacer esa originación con mucha más seguridad. Hoy en día es, o sea, del 65% que antes, clientes que antes tenían que ir a la oficina a terminar ese proceso, hoy en día solamente alrededor de un 2% lo tienen que hacer. Entonces, más del 90% de estas activaciones está siendo 100% digital. Antes solamente era un 18%, imagínense eso. Y pues hoy en día 7 de cada 8 fraudes son detectados por ese sistema de mezcla entre Machine Learning y Data Lake. Esto es AXA Singapur. Ellos crean un Data Lake con tecnología full AWS y lo usan pues obviamente para reporteo, para toma de decisiones y al final pues mejoran el tiempo en que se gastaban haciendo esto y reducen en $1 millón los gastos que tenían alrededor de esto en 3 años. Y ahora ese AXA Singapur es el modelo a seguir para el resto de AXAs a nivel mundial. Banco de Bogotá, otro caso de Aval, ofrece su primer producto 100% digital en Colombia, corriendo en AWS. Esto fue ya hace un par de años, pero hoy en día 2 de cada 3 cuentas de ahorros abiertas en el banco son por este medio. 4 de cada 5 créditos de vivienda son por este medio. 3 de cada 4 tarjetas de crédito son por este medio. Entonces, pues se ha mejorado obviamente la experiencia del cliente, porque los productos los pueden abrir en menos de 5 minutos, dado que es todo pues 100% digital, ¿no? Banca Mía es un cliente nuestro que trabaja con un partner que se llama Itera. Banca Mía lanza su aplicativo digital en AWS y logra aumentar la productividad de sus asesores, ¿no? 1.5 veces con su app móvil. Y el último ejemplo que quería compartirles es PayU. PayU, pues empresa de pagos, como para tener diferentes industrias, lo que necesitaba en la India era crecer al doble sus clientes. Entonces tenían 25 millones de usuarios, querían pasar a 50 millones, con una latencia pues totalmente baja, como las empresas de pagos necesitan acá. Entonces usan pues nuestros productos de Data Warehouse para correr reportes, reconciliar pagos y para entender también el comportamiento de nuestros clientes. Entonces logran esta cantidad de clientes con la latencia que necesitan. Y les dejo acá también otros logos de diferentes industrias, como pueden ver, o sea, pues de la misma industria, pero de diferentes, está Capital One, está Allianz, está FINRA, BBVA. Entonces, no importa en qué parte de esta industria estén, pues los podemos acompañar y tenemos casos de éxito que les pueden servir, ¿no? Si quisieran conocer acerca de alguno en específico, también lo podemos revisar a futuro, nos preguntan a Gilberto, a mí, bueno, soy ejecutivo de cuenta, Core BI, y lo vemos. Entonces, esta era una breve introducción para que pues le demos camino, ahora sí, a Marcelo, que es el sitio de Core BI, y ahora sí nos va a hablar un poco más acerca de analítica, que es el tema de hoy. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Pamela, por la introducción y por la presentación. Como bien marcó Rafael y Pamela, vamos a estar hablando un poco de lo que son las tendencias y nuevos paradigmas de Data y Analytics enfocadas al sector asegurador y banca, ¿sí? Rafa, te pido por favor si me puedes confirmar si se ve la presentación. Aún no, Marce. Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse. Bienvenidos. Vamos a estar hablando, como bien introducía, en lo que son tendencias y nuevos paradigmas enfocados en Data y Analytics para el sector sobre plataforma de AWS, ¿sí? Para enmarcar un poco lo que es la evolución dentro de lo que es el mundo de Analytics, ¿sí? Marcamos acá, tratamos de graficar 4 estadios, ¿sí? Rafa, confírmame si se ve el puntero porque lo uso un montón. Sí, va con un poquito de delay, pero sí se ve. Bien. Cuando hablamos de la evolución que está sufriendo el mundo de Analytics, hay un punto clave que es el tiempo,
¿sí? Cada vez más acelerado, y este digamos, crecimiento en la demanda de los tiempos para dar respuesta con Analytics está acelerado por la profunda transformación digital que está sufriendo el sector, sumado a la pandemia que aceleró esta transformación digital, y la velocidad en la cual se van dando los negocios, ¿sí? Si hablamos un poco de la evolución, arrancamos de un portal de información, ¿sí? El BI más tradicional, donde contábamos con un data warehouse como capacidad de datos, ¿sí? Teníamos las capacidades o las soluciones en las cuales trabajamos bajo este estadio un poco inicial, son los cubos o labs, o reporting y dashboard, generalmente enfocados a dar respuesta de qué está pasando, ¿sí? La evolución, ¿sí? Es pasar a un portal de analytics, ¿sí? Donde se suma ahí perfiles de analistas de negocio, donde crecen lo que son las capacidades de self-service, ¿sí? El analista de negocio ya no es como un consumidor reactivo de la información de qué está pasando, sino que empieza a incorporar capacidades de self-service, ¿sí? Obviamente acá empieza a madurar esta estructura de data warehouse hacia lo que son data marts, empezar a armar data marts específicos para distintas entidades de negocio, dotar a los analistas de ciertas capacidades de self-service, ya sea para una analítica, para entender el por qué está pasando, y incorporar algunas técnicas más estadísticas a sus análisis, no solo lo que es la visualización y el reporting, sino también incorporar algunas estadísticas para hacer data discovery, ¿sí? Acá vemos que se empieza a ampliar un poco el rango y empiezan a incluirse otros perfiles, como es el Citizen Data Scientist, dentro de estas plataformas de Data y Analytics. Siguiendo con la evolución, y es un punto en el cual era central de esta convocatoria, ¿sí? Ya es cuando empieza a evolucionar la información de un estadio más descriptivo a un estadio más predictivo, ¿sí? Y es el punto donde hay un punto de quiebre en el cual se tomaban decisiones con información descriptiva y ahora se empieza a tomar decisiones con información predictiva. Cambia un poco el ciclo y la forma en la cual tomamos decisiones y la rapidez con las cuales tomamos decisiones. Machine Learning no es un concepto nuevo, ¿sí? Sí toma relevancia en este último tiempo, ¿por qué? Por la cantidad de datos que vamos teniendo, ¿no? Si vemos en tiempos anteriores, los algoritmos que utilizamos dentro de Machine Learning son algoritmos que han sido creados en décadas del 60, del 50, son algoritmos matemáticos. Lo cierto es que hoy en día, con una mayor cantidad de datos, podemos armar un contexto en los cuales estos algoritmos, corriéndolos dentro de plataformas como la de AWS, pueden generar información mucho más asertiva y concreta que nos ayuda en la toma de decisiones. Dentro de este estadio empezamos a incorporar ya datos no estructurados, semiestructurados, empiezan a recobrar arquitecturas como el Lake para operar con estas estructuras de datos, datos que provienen de los sitios digitales, un punto fundamental hoy en el sector, ese crecimiento del volumen de datos que, como comentaba antes, nos permiten tener un mayor contexto de lo que está pasando. Si hablamos dentro del sector previo a la pandemia o años anteriores sin una profunda transformación digital, nosotros cuando ingresaba alguien a la sucursal, en una sucursal física, teníamos solamente datos cuando la persona operaba o generaba alguna transacción dentro del local o de la entidad. Hoy en día, con las plataformas digitales, nosotros tenemos un traqueo completo y muchos datos de cómo opera o cómo se mueve dentro de nuestra plataforma digital. Un montón de datos que antes no existían. A eso voy con tener un mayor contexto y que los algoritmos de Machine Learning cada vez están cobrando mayor precisión y nos permiten tener insights mucho más asertivos. Dentro de la incorporación de Machine Learning para el análisis, encontramos roles como los científicos de datos, ¿sí? Lo que son Machine Learning Engineers, ya para productivizar estos modelos de Machine Learning dentro de un ecosistema de plataforma. En este punto, digamos, deja ya el científico de ser un analista de negocio, entender por qué están pasando, y pasa el científico a generar modelos de Machine Learning que se productivicen. Y el último punto
¿sí? Este cuarto punto, donde hablamos de inteligencia artificial, o el hub de inteligencia artificial, es cuando se pasa de un escenario predictivo, en el cual se toman decisiones, a un escenario prescriptivo, donde se automatiza la toma de decisiones. Y ahí se sigue incorporando información que va a generar insights más cognitivos, de automatizar cierta toma de decisiones. No es que el analista de negocios desaparece, o el tomador de decisiones desaparece, sino que se reposiciona como controlador, como para entender qué es lo que está dando, o cómo se está tomando esa decisión, la efectividad y el rearmado de todo ese pipeline de automatización de la toma de decisiones. Esto es un poco para tener la tendencia de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Vamos a bajar, digamos, este estadio 4 a una arquitectura de datos basada en AWS. Y lo que vemos acá son las principales capacidades, ¿no?, que tenemos dentro de o que tenemos que desplegar dentro de una arquitectura de datos, en este caso planteado sobre AWS. Las principales capacidades: primero tenemos que tener una capacidad de ingesta, como nosotros tomamos los datos y los volcamos dentro de nuestra plataforma, los capturamos a nuestra plataforma analítica. El corazón de nuestra plataforma analítica, que es el Data Lake, ¿sí? Cómo dotamos este Data Lake de cierto governance, ¿sí? Cómo nosotros mapeamos estos metadatos, cómo tenemos un gobierno de los datos que estamos ingestando para saber cómo y de qué calidad y de qué forma vamos a estar generando la información. La zona de streaming, vamos a revisarlo un poco más adelante en las tendencias, pero es un punto fuerte que está calando hondo dentro del sector, que es cómo se empieza a incorporar datos real time y cómo estos datos generan insight, ¿sí? Y cómo trabajamos con esta información que se va generando de forma recurrente. La parte del Lakehouse, que es un estadio que se posiciona después del Lake y que es lo que nos va a permitir a nosotros acceder a la información para ser consumida. Y acá, dentro de lo que es el sector, el consumo, de lo que hablábamos como Information Portal, donde el consumo estaba dado 100% por personas y analistas de negocio, empieza a abrirse a las aplicaciones. Esto es, apalancado en la transformación digital, dejamos de operar solamente o consumir información las personas y analistas, y empiezan las aplicaciones a interconectarse con nuestra plataforma analítica. Punto importante que también lo vamos a recorrer cuando charlemos sobre las tendencias es el Data Lab. ¿Sí? El Data Lab viene a ser un sandbox que permite dotar de cierta agilidad a los analistas de negocios para intercambiar con los datos. Esto hablamos de cada vez mayor dinamismo en la toma de decisiones y una cierta flexibilidad para los analistas de negocios para que puedan generar insight de forma rápida. Entonces acá recobra sentido lo que es el Data Lab. Dos puntos importantes que van más de la parte de arquitectura y el viaje del dato es la orquestación. ¿Sí? Hablamos de múltiples ingestas de distintos formatos, de distintos sistemas, todo esto tiene que estar orquestado. ¿Sí? Y la parte de DataOps y MLOps, ¿sí? Que deviene de lo que es DevOps, pero implementado 100% en lo que es Data y Analytics, el rol de DataOps y el MLOps, que trabajan en la automatización y en la generación de pipelines automáticos para que los desarrolladores, los analistas, los científicos se concentren en generar nuevos insights y automatizar todo lo que es el despliegue y las puestas productivas de estos modelos. Un poco acá, ya sacándole las sombras y las capacidades, están bajados a los servicios de AWS, y tenemos, dentro de la capa de ingesta, voy a nombrarlos rápido, después de esta presentación obviamente les queda para que lo puedan ver. Dentro de la capa de ingesta hay distintos tipos de ingesta que trabajamos. Las ingestas batch, ¿sí? O periódicas, dadas por, ya sea conectándonos a distintas fuentes de datos estructuradas, como también a archivos y datos, sí, que pueden estar dentro del ecosistema del sector, de las empresas, o bien provistos por terceros. Y acá es Glue, por ejemplo, una de los servicios serverless de AWS. Tenemos lo que es Data Transfer, para todo lo que es volcado de archivos, y una aplicación DMS, que es para trabajar con Change Data Capture, ¿sí? Sobre todo sobre fuentes de datos relacionales.
todo lo que es ingesta en streaming, la suite de Kinesis, ¿sí? Dentro de AWS, que es lo que nos permite conectarnos a distintas fuentes y generar esa ingesta de datos en streaming. Lo que es el core del Data Lake, montado sobre S3 en distintas zonas, dependiendo de la temática. Generalmente hay 3 que son estándar: la zona raw, la zona estructurada y la zona de analytics, ¿sí? A donde trabajamos con los distintos pipelines de datos que vienen de ser no estructurados para prepararlos dentro del lake y que estén disponibles para la analítica. La parte de streaming ya la vamos a ver un poquito porque es una de las tendencias que queremos mostrarle, pero cómo se trabaja con estos pipelines de streaming para generar analítica sobre la suite de Kinesis. Todo lo que es Lakehouse, el corazón del Lakehouse está puesto sobre Redshift, ¿sí? Que es el servicio de Data Warehouse y Data Lakehouse propio de Amazon, que nos permite trabajar con info estructurada, datos estructurados y semi-estructurados, mapeando directamente desde el Lake. Athena, como el servicio de queries, ¿sí? Para la parte de analítica. Hay después servicios para usos y propósitos particulares que vienen dados por el consumo de las aplicaciones. Cómo trabajamos en la parte de visualización con QuickSight, ¿sí? O bien aprovechando los servicios virtualizados de S2 como para levantar o instalar alguna plataforma, alguna suite de analytics de algún otro vendor por fuera de AWS, Tableau, MicroStrategy o la herramienta de reporting y de dashboard que se quiera utilizar. Lo mismo que el Data Lab, ya lo vamos a revisar un poco más adelante. El Data Lab es un apartado donde dotamos de ciertas herramientas a los analistas de negocio, también sobre suite de AWS. El punto a remarcar en esta parte de la presentación es SageMaker, que es la suite para trabajar con inteligencia artificial y machine learning dentro de AWS. Este es un breve recorrido sobre una arquitectura de datos de AWS con estas capacidades dentro de esta evolución que hablamos cuando hablamos de analytics dentro del sector. Ahora sí, ya puntualizándonos en lo que son tendencias dentro del sector en cuanto a la utilización de data y analytics, vamos a ir recorriendo estas 5 tendencias y vamos a ir mapeando estas tendencias con la arquitectura que fuimos mostrando y algunos casos de uso, casos de aplicaciones dentro del sector de estas tendencias. El primer punto, lo nombraba también Pamela dentro de las tendencias un poco más generales, es trabajar con datos basados en streaming, ¿sí? Digitalización, pandemia, aceleración, crecimiento de las plataformas digitales, cómo obtenemos estos datos de forma en real time y cómo podemos analizarlos y generar insight y conocimiento. No solo hablamos de datos que se generan real time dentro de nuestro ecosistema, sino también abrimos afuera. Y acá un punto importante, cuando hablamos de datos del mercado de capitales y demás, conectarnos, trabajar con esos datos y generar valor con datos de terceros, enriqueciéndolo con datos propios. Esto está puesto todo en lo que es los pipelines de streaming y es una tendencia dentro de lo que es el sector, ¿sí? Para bajarlo un poco más a lo que es la arquitectura, esto es un recorte, este pipeline es un recorte de la arquitectura que mostramos recién. Nosotros tenemos aplicaciones, microservicios que pueden estar dados en las plataformas digitales propias de sus ecosistemas, donde se recolecta cierta información, o bien de terceros, nombrábamos recién la de los mercados, también puede ser un traqueo de los sitios digitales que puede provenir de algún vendor, redes sociales, todos los datos que podamos capturar, hasta datos de nuestros call centers, y podemos traer esa información. Acá Kinesis Data Stream es el servicio que nos permite conectarnos a esos orígenes e ingestarlo. Kinesis Firehouse es quien nos permite agarrar ese flujo de datos y diversificarlo, ya sea para almacenarlo dentro de nuestro data lake, como también para conectarlo a una plataforma como Kinesis Data Analytics, que permita generar una analítica real time sobre los datos que se están recibiendo.
Esta analítica obviamente va a estar conectada o con una acción, bien, o bien depositarla en algún dashboard en el cual se monitorea a través de los analistas real time. ¿Cuáles son los casos de uso que venimos viendo que se están implementando dentro del sector? La detección de fraude en tiempo real dentro de las plataformas, digitales, riesgos y scoring, todo lo que es la experiencia de los usuarios y las customizaciones de las plataformas digitales, dependiendo del usuario y la experiencia del usuario dentro del sitio, todo lo que es mejor próxima acción, ¿sí? Todo lo que es la analítica y la generación de acciones a través de lo que son los datos de mercado, ingestar todo lo que es el clickstream, ¿sí? Tener un traqueo casi minucioso de cómo navegan todos los sitios digitales para generar analítica. Por ahí la analítica la podemos generar en procesos batch, pero estos datos los necesitamos ingestar real time. Muchas veces porque no persisten en el origen de los datos. ¿Bien? ¿Quiénes son los actores principales que trabajan dentro de este tipo de casos de uso y soluciones? Los arquitectos de datos, entendiendo la arquitectura, los flujos, las latencias, tema sumamente importante cuando hablamos de real time, y armando estos pipelines, ¿sí? Para que después los data engineers y los data scientists puedan trabajar con estos flujos, ya sea generando analítica predictiva, o bien analítica descriptiva, o trabajando en procesos batch después de analítica, pero lo cierto es que la ingesta está puesta como una tendencia en real time. La tendencia número 2, con el crecimiento del volumen de los datos, la variedad de los datos, y cuando hablamos sobre todo del surgimiento del data lake, hay que dotarlo de una estrategia de gobierno. Todos los insights que nosotros calculemos van a apalancar tomas de decisiones, y esas decisiones tenemos que tener una cierta fiabilidad de los datos. Una tendencia en la cual se está trabajando fuerte dentro del sector es cómo mapeamos los metadatos, ¿sí? De la información que estamos ingestando, para poder, digamos, trabajarlo de forma oportuna dentro del lake, ¿sí? El metadato, digamos, cuando trabajábamos con bases de datos relacionales, en una estructura de warehouse, por ahí eran más controlados, ¿sí? Hoy en día, cuando se amplió la ingesta de datos, distintas estructuras, de distintas fuentes, cobra mucho sentido y es una tendencia a empezar a trabajar en todo lo que es la detección de estos metadatos de forma automática, sobre todo con información semi y no estructurada. ¿Sí? Es un punto a trabajar con todo lo que es Machine Learning. Desde un aspecto técnico de la metadata, mapeo las estructuras de datos, hasta cómo yo identifico esa estructura de datos que mapeé con una entidad de negocio. ¿Sí? Y que ese dato, ese metadato nos sirve para democratizar este acceso a la información, que todos entendamos dentro de la empresa a qué significa ese dato. ¿Sí? Acá se están poniendo muchos algoritmos de Machine Learning para detectar en zonas tempranas, en zonas crudas, los metadatos. Bien, obviamente esto es un apalancador de la estrategia de gobierno de datos dentro de la compañía, y un tema no menor es generar gobierno con mayor velocidad. Esto es la mejor aplicar algoritmos para la identificación e interpretación de estos metadatos con entidades de negocio nos genera un menor tiempo en el gobierno de las estructuras de datos, que es un punto que por ahí es recurrente y escuchamos recurrentemente dentro del sector, que por ahí se trabaja con datos que no son gobernados por los tiempos que conlleva el gobierno de esos datos. Bueno, el trabajo con metadatos es por eso que es una tendencia dentro del sector. ¿Qué servicios son los que trabajamos con governance dentro de AWS? En la plataforma Glue, ¿sí? Sobre todo para lo que es el catálogo de datos, la detección, los crawlers, para detectar las estructuras de datos, ahí está puesta el foco de la tendencia, como también dentro de Glue poder mapear el linaje de los datos y las transformaciones que va sufriendo el dato durante todo el viaje de ese dato dentro de nuestra plataforma analítica. ¿Sí? Tendencia 2, el metadato. La tendencia 3, el self-service de Analytics. ¿Sí? El self-service de Analytics hoy en día
con las empresas del sector, con una mayor transformación digital, se van tornando estas organizaciones y las estructuras, dotando de técnicas de Agile. ¿Sí? Empezamos a trabajar con distintas células dentro de la misma organización, interdisciplinarias, y con tiempos cortos para salir en producción, tiempos cortos para tener insight de información. Entonces, este gráfico por ahí suena un poco complejo, lo voy a tratar de resumir. El flujo tradicional es ingestamos de las distintas fuentes de datos a nuestro data warehouse, ¿sí? De este data warehouse armábamos los dashboards y el tomador de decisiones se conectaba al dashboard para tomar estas decisiones. Generalmente acá había tiempos excesivos, ¿sí? Cuando comentábamos al comienzo, los analistas se sumaron a entender el porqué de la información más que entender el qué. Se empezó a involucrar mucho más el negocio dentro de lo que es la analítica. Y el corazón de este self-service que estamos viendo como tendencia hoy dentro de lo que es el sector es el crecimiento de los sandbox, ¿sí? O los data labs. Es generarle a los analistas de negocios un ecosistema tanto de datos como de herramientas y habilidades para que puedan generar desde datos información, ¿sí? Y acá es donde surge este sandbox como tendencia. Estos sandbox analíticos están dotados de datos, ¿sí? En distintos formatos, ya sean formatos crudos o formatos más estructurados, herramientas de ETL, ¿sí? Que están disponibles dentro del Data Lab para trabajar en todo lo que es una fase más exploratoria, ¿sí? El Data Discovery, no solo a través del Self-Service BI, sino también explorar los datos, transformar los datos, con técnicas que van desde lo que es las consultas en SQL, por ejemplo, a servicios como Cloud9 que te permiten trabajar con una IDE de desarrollo donde vos podés ampliar el scope de ese Data Discovery incorporando lenguaje como Java, Python, ciertas librerías, ¿sí? Para lo que es Discovery, como también SageMaker como herramienta para trabajar en lo que es insight más predictivos dentro de lo que es una plataforma de ciencia de datos, ¿sí? Vuelvo sobre el punto, no solo son herramientas, sino herramientas más datos, ¿sí? Y dotar a los analistas de negocios de ciertas habilidades más de ciencia de datos, estadística, análisis, que van más de la fase del discovery, ¿sí? Este es un punto del crecimiento de los sandbox que vemos como una tendencia dentro del sector. Cuarta tendencia, Machine Learning sigue siendo una tendencia, ¿sí? Y lo que puntualmente vemos es una transformación de cómo desarrollábamos y pensamos los modelos de ciencia de datos dentro de las organizaciones. Y acá vuelve sobre lo que es trabajar con modelos que dejen de ser una caja negra, que no sabemos cómo están construidos, o el analista de negocios no sabe cómo están construidos, sino reciben ya el insight que se calculó, a trabajar con algoritmos en el armado de estos modelos de Machine Learning que permitan explicar el por qué, el cómo se trabaja en esa inferencia. Esto es abrir este algoritmo de Machine Learning, que era caja negra, en entender cuáles son las variables que impactan en esta predicción que estoy dando dentro del algoritmo, cuál es poder trabajar con una matriz de confusión para entender cuál es el punto de equilibrio entre la predicción de una clase y otra, ¿sí? Cuáles son los datos que estoy perdiendo, cuáles son los datos que estoy ganando. Entender que el analista de negocio pueda entender el porqué de la predicción. Nos lleva a un rearmado de lo que es los algoritmos que los pensábamos antes como caja negra, desarrollo el modelo y queda en producción y genera un insight. ¿Cuáles son las herramientas, ¿sí? que propone AWS dentro de su plataforma para trabajar? SageMaker, ¿sí? SageMaker es una plataforma end-to-end para trabajar con todo lo que es ciencia de datos. Permite trabajar desde la preparación, la construcción, el entrenamiento y el tuning hasta el deploy y
cómo se monitorean estos algoritmos en producción. Punto fundamental para saber qué tan asertiva es la información que estamos brindando, cuándo empieza a degradarse este modelo, monitorear cómo va performando es una parte vital. Los modelos de Machine Learning no es que los disponibilizamos en un entorno productivo y ahí quedan, sino que requiere un cierto trabajo y un cierto análisis de los analistas de negocio sobre estos modelos y trabajar en la parte de la explicación de estos modelos y generar información acerca del modelo facilita mucho ese punto, ¿sí? Los casos de uso que vemos que se están trabajando con Machine Learning dentro del sector van mucho en lo que están alineados a lo que son real time. Muchas veces estos modelos venían trabajándose en forma batch, hoy en día se están trabajando más en forma real time. Dentro de los modelos más tradicionales, acá están el riesgo, net best action, los modelos de scoring, ¿sí? El modelo de churn, como también el forecasting y el wallet estimation, que son modelos que por ahí vienen un poquito más, el wallet estimation sobre todo, un poquito más del Next Software derivado de eso. Bien, cuarta tendencia, los modelos de Machine Learning explicables. Quinta tendencia, Data y Analytics para el sector. Cada vez estamos incorporando mayor cantidad de datos y estos datos, con el poder de cómputo que tenemos, ¿sí? Y la cantidad de datos que vamos teniendo, empezar a analizar, ¿sí? También la data no estructurada. Para analizar esta data no estructurada hay dos puntos, ¿sí? Que se está empezando a trabajar mucho. Uno es NLP, ¿sí? El procesamiento del lenguaje natural para todo lo que es texto, la transcripción de texto, de audio a texto y después un posterior análisis, como también todo lo que es imagen y procesamiento de video, ¿sí? Acá puntos como la identificación de identidad, por ejemplo, ha sido un caso de uso muy recurrente, apalancado también de lo que es la digitalización de ciertos procesos, ¿sí? Acá dos servicios de Amazon que permiten trabajar con esto de forma rápida, es decir, no hay que desarrollar una red neuronal, sino que reaprovechar un servicio como Amazon Comprehend que ya está entrenado para trabajar con NLP, lo cual facilita un montón la incorporación de estas técnicas. Se utilizan como si fueran APIs, donde le paso el texto, qué es lo que quiero dilucidar, sobre qué entidad se está trabajando, sobre qué entidad está hablando ese texto, medir la calidad, el sentimiento del texto y demás. Está todo ya preentrenado y permite tener una rápida salida en producción sin requerir un trabajo técnico arduo y altas cualidades técnicas para trabajar en este punto. El otro punto para trabajar sobre todo lo que es imágenes y videos, Amazon Recognition, ¿sí? Es un modelo ya preentrenado y armado por AWS que permite trabajar con imágenes, ¿sí? Imágenes y video en la detección. Lo mismo, no hace falta entrenar una red neuronal con muchas capacidades técnicas, sino que reaprovechar ya el entrenamiento de Amazon, pasar ciertos puntos en los cuales nosotros queremos detectar dentro de lo que es la imagen y utilizamos el algoritmo. Bien, ya por último, y tratando de cerrar, casos de éxito, ¿sí? Vamos a mostrar un par de implementaciones dentro del sector. Primer modelo que vamos a presentar es un modelo de churn de clientes, una empresa de seguros, en este caso una empresa del sector asegurador. Lo que se quería identificar es el churn de clientes. Para eso se quería trabajar en una detección temprana y una fuga de clientes a 6 meses, lo cual se trabajó. Los modelos de churn tienen la dificultad de trabajar con clases muy desbalanceadas. Tenemos pocas personas que se fugan más de las que se quedan, entonces concentrar toda esa historia y trabajar en eso, realmente fue un modelo de los tradicionales que requiere mucho trabajo y se logró muy buen resultado. Se pudo trabajar dentro de la plataforma en una detección temprana del 71% para la fuga de clientes a 1 mes, esto es la detección temprana, y un 80% de acierto de la fuga, sobre todo de pólizas y certificados en los próximos 6 meses. Se trabajó en 2 salidas
de este modelo. Propensión a la adquisición de seguros, ¿sí? En este caso nucleaba dos empresas, una empresa de banca y una empresa del sector asegurador. La empresa del sector se le quería ofrecer a los clientes de la empresa del banco, ¿sí? Seguros de la empresa aseguradora. La dificultad, trabajábamos con un dataset muy corto, ¿sí? Porque el banco proveía pocos datos de sus clientes y teníamos que entrenarlo con toda la historia y datos de la empresa del sector asegurador. En este caso, se trabajó en un caso de propensión con un algoritmo de Girous, el cual el resultado que nos dio fue una disminución del 60% del padrón de prospectos a contactar por el call center, lo cual generó una eficiencia operativa del 60%. En este caso, se buscó cuáles eran los clientes más propensos del banco a consumir los servicios de la empresa aseguradora. Tercer caso de éxito, y para ir cerrando el tiempo, la predicción de anomalías en transacciones digitales en real time. ¿Sí? Un caso de uso que está tomando cada vez mayor sentido por lo que hablábamos de los datos en real time y la digitalización. El desafío era, dentro de las transacciones, o cómo operaban los clientes dentro de la aplicación de Home Banking, poder detectar cuando había patrones anómalos dentro de esa interacción. Y ahí se trabajó en esta identificación de transacciones y se ganó una precisión del 80%, ¿sí? De las transacciones que eran anómalas, ¿sí? Para una detección de auditoría. Después se trabajó sobre una auditoría y se llegó a esta eficiencia. Bien, bien, estos son los casos que quería presentar. Muchas gracias por escucharnos y abro el espacio para las consultas. Rafa, yo te doy el pie, porque no estoy viendo el chat, y abro el espacio para quienes quieran desmutearse y abrir la charla. Gracias, muchas gracias Pamela, muchas gracias Marcelo, muy interesante la verdad todos estos temas. Las soluciones para el sector, como podrán haber visto y como lo mencionó Pamela y Marcelo en su presentación, cómo podemos apalancar soluciones de alto valor agregado para el sector tanto asegurador como de banca, para todo el sector servicios financieros, con esta plataforma analítica de AWS y los servicios que podemos prestarles desde Core BI. Queda abierto el espacio entonces para preguntas. Hay alguna en el chat, ya se las comento. Emiliano nos pregunta si Comprehend fue entrenado también en español. Sí, sí, ya hay entrenamientos en español, y también lo que se utiliza mucho es una traducción para después trabajar con una traducción al inglés y después un análisis de esos datos en inglés. Pero ya hay corpus entrenados en español también. Gracias, Marcelo. Emiliano, esperamos haber respondido a tu inquietud. No sé si alguien más de los que nos acompañan, muchísimas gracias a todos de nuevo por acompañarnos en este webinar. Si hay más preguntas, si quieren activar micrófono y debatir sobre algún punto, con mucho gusto. Bueno, por el momento en el chat no hay más preguntas, Pamela, Marcelo. De nuevo, si alguien quiere hacer la pregunta conversando o dejarla en el... acá hay otra. Johnny nos pregunta, SageMaker permite instalar todas las librerías que se pueden en Jupyter. Sí, sí, se pueden importar, instalar, y un punto no menor que a la hora de productivizarlo se puede hacer a través de containers, armando un environment para que pueda correr en producción y disminuir muchas de las fallas que hemos visto a lo largo de la historia, es cuando yo instalo todas las librerías en un entorno de desarrollo, después cuando lo paso a producción no funciona. Bueno, esto a través de SageMaker utiliza containers para que ese despliegue en producción sea lo más transparente posible. Perfecto. Bueno, estamos sobre el tiempo, vamos terminando. Si hay alguna otra inquietud.
Parece que no. De todos modos, vamos a estar compartiendo el material del webinar, estas presentaciones. Se grabó la sesión también, se estará publicando o compartiendo. Y nada, quedan los contactos tanto de Pamela como de Marcelo. Así que con mucho gusto estaremos atendiendo cualquier inquietud, así sea en un espacio diferente. Muchísimas gracias a todos. Pamela, Marcelo, gracias a ustedes también. Muy bueno. Gracias a ustedes. Saludos. Muchas Gracias. gracias. Vamos finalizando entonces. Muy amables. Gracias, equipo. Gracias. Gracias, Gilberto.